Bueno, mi gente linda, mi gente hermosa, ahora sí damos inicio a este programa. Con nosotros ya está nuestra primera invitada, se trata de Natalia Cano, ella es neuropsicóloga. Con ella vamos a abarcar un tema trascendental que trata del culto al cuerpo. Bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, Vanessa. Estoy Encantada muy feliz de estar aquí. de tenerte aquí. Un saludo para todos los televidentes. Y sí, es verdad, un tema muy polémico y muy actual, además. A propósito, ¿qué es lo que pasa en nosotros por qué nos obsesionamos tanto con el cuerpo? Bueno, cuando hablamos de la palabra culto, se refiere a muchos hábitos o comportamientos que llevan a la persona a obsesionarse con algo, ¿cierto? Entonces el culto se ve en diferentes estadios de la vida, pero puntualmente cuando hablamos del culto al cuerpo es una obsesión exacerbada, es decir, desmedida frente a cómo te ves, a cómo me veo, a cómo quiero lucir. Y ello implica los usos y abusos, ya sea de cirugía plástica, medicina, tratamientos, todo lo que implique llevar mi belleza a otro nivel, pero desde la percepción o desde el pensamiento humano de quien lo padece. Es decir, ahí podríamos hablar que la obsesión es algo realmente delicado. ¿Cómo podemos nosotros identificar en qué momento estamos siendo ya excesivos? Bueno, hay varios factores. En este momento digamos que estamos en una sociedad donde le rendimos culto al cuerpo y no necesariamente desde una obsesión, sino desde una moda, desde una tendencia. Es decir, las redes sociales nos muestran cuerpos perfectos, vidas perfectas, las revistas, la televisión siempre ha sido pues como también partícipe de ello. La moda, ¿sí? Y siempre se nos muestra una mujer o un hombre con unas medidas muy perfectas y muy exactas. Ahora bien, ¿cómo empezamos a identificar que una persona está siendo permeada negativamente por ello? Es cuando la persona empieza a tener conductas obsesivas. Recordemos que cuando hablamos de culto al cuerpo y estamos hablando de obsesión, es cuando todo pasa de un parámetro normal y se vuelve desmedido. Entonces la persona empieza a compararse con sus referentes de belleza, entonces empieza a ver redes sociales y empieza a decir, es que ella está más linda que yo, o mira la cintura, o van donde el cirujano. De hecho, desde la parte estética y cirugías plásticas, hay muchos quienes pensamos que deberían haber leyes que hablen de que cuando usted vaya a hacerse una cirugía, pues primero sea intervenida psicológicamente para saber si es apta para ello, porque hay gente que se hace muchas intervenciones quirúrgicas buscando esa belleza y ahí entramos en obsesión. Entonces, varias de las cosas que se pueden identificar son obsesión exacerbada por mirarse al espejo, por querer siempre lucir bien, por estar bonita, busca mucho validación. Esa persona cuando está rayando con la obsesión todo el tiempo pregunta ¿cómo me veo? ¿Cómo estoy? Mírame esto, mírame aquí, porque ella sí tiene X o Y figura y yo no la tengo, o quiero estar como tal artista de televisión. Sí. Entonces se van viendo cositas, pero realmente como estamos en una sociedad en donde es tan dada a la belleza y a la vanidad, pues hay que analizar muy bien y nosotros como profesionales pues tenemos la idoneidad, pero en casa la recomendación con los papás y con las mamás es que estén muy pendientes de los niños porque en la adolescencia es donde se construye todo ello y empezar a ver cuando se frustran porque no tienen el cuerpo perfecto, cuando empiezan a comer demasiado, empiezan a entrar en trastornos de alimentación, es muy delicado. ¿Cómo empezar uno ya a aceptar, digamos, nuestro cuerpo físico tal y como es? Hay 3 cosas muy importantes y es saber que el cuerpo es el vehículo del alma y de la mente, del espíritu. El ser humano cuando se desconecta de su parte mental y de su parte espiritual y se convierte solo en materia, no hay nada, porque el cuerpo sí hay que cuidarlo y el cuerpo realmente, como lo digo, es el vehículo y el cuerpo por salud debe estar bien alimentado, como no ponernos bonitos, peinarnos, o sea, cuidarnos y amarnos en nuestro cuerpo y en nuestra esencia real, que es lo que podemos tocar, lo tangible, es completamente válido.
pero en el momento que solamente centramos nuestra atención en nuestro cuerpo, estamos descuidándonos como seres humanos, porque el ser humano es más allá, va más allá de una forma, de un físico. Entonces, en la medida que tú cuidas tu interior, cuidas tu alma, cuidas tus valores, cuidas tu mente, lo que lees, porque sí, yo puedo ver Instagram y puedo ver unos referentes de belleza voladísimos, reinas de belleza todos los días, pero si yo me estoy amando a mí misma y me estoy viendo como una mujer de valor, y esa es la invitación, que tú encuentres tú quién eres, porque cuando encuentras quién eres, ahí está todo. Así es. Porque es que, míranos, por ejemplo, tú y yo, ninguna de las dos deja de ser, aunque seamos diferentes. Y a veces lo que hacemos cuando estamos rindiéndole culto al cuerpo es queriendo ser algo que no existe. ¿Sabes y que qué solo pasa existe en mucho? mi mente. ¿Sabes qué pasa mucho? Que uno ve a la amiga o la presión incluso familiar de la misma sociedad, entonces uno empieza a preocuparse y a preguntarse, ay, es que yo quisiera tener esto así. ¿Qué pasa en la mente de estas personas? ¿Qué tan sano, digamos, están en su interior? Vane, tocas un punto súper importante, y es que desde muy pequeñitos la sociedad de alguna manera nos condiciona, y muchas veces papá y mamá no lo hacen por malos, ¿cierto? Porque ningún papá tiene como tan en cuenta esto que estamos hablando, y por eso me encanta que estos temas se hablen en televisión, porque las personas que nos están escuchando a veces empezamos a condicionar el cómo deberían ser nuestros hijos desde una apariencia física. Entonces, si la niña tiene una morfología que es más bien gruesecita, es decir, hay huesos gruesos, buena musculatura, entonces empezamos a decirle gorda desde niña, y aunque ella haga 1000 dietas, y aunque ella quiera cambiar su cuerpo tiene una morfología. Por ejemplo, yo soy flaca, y yo me acuerdo que en mi niñez mucha gente pues me hacían bullying. El bullying existe, sí, y me hacían bullying, y por más de que yo quiera cambiar muchas cosas de mi cuerpo, nunca lo voy a poder lograr. Es decir, ahí es cuando entra la parte espiritual y la aceptación del cómo soy, porque ya hablando de salud mental, cuando hablamos de trastornos o cuando hablamos de obsesión, hay una diferencia muy grande en el cómo me veo y el cómo soy. Entonces, esas dos cosas no van de la mano. Entonces, no sé cómo soy, no me veo bien, me veo gorda en el espejo, o me veo muy enana y resulta que soy alta, pero la sociedad me está diciendo que tengo que ser de cierta manera. Entonces mira que es doble carga para la persona, porque no solo es lo que ella piensa de sí misma, sino esa validación externa en el colegio, por los papás. Por eso es un tema de salud mental apremiante, es decir, tenemos que buscar nuevas y mejores formas de hablar sobre el tema de la belleza. Mira que a propósito, ahora que tú dices eso, de alguna manera uno dice, hoy todo es una cadena, ¿no? No es que a ti se te generó por obra y gracia del Espíritu Santo un trastorno, sino que también todos contribuimos a esa creación. ¿Cuáles son esos trastornos que las personas, digamos, presentan con este tipo de culto al cuerpo? Bueno, Vani, realmente lo que dices es muy cierto, es multifactorial, es decir, hay muchos factores para que se pueda desencadenar un trastorno mental, ¿cierto? Obsesivo compulsivo. Si me preguntas cuáles son, pues digamos que el DMS-5 cataloga varios, ¿cierto? Entonces, uno es el trastorno obsesivo compulsivo, que es el trastorno pues que lleva precisamente a la persona a tener esa obsesión por estar perfecto, por alcanzar esos estándares de belleza. De ahí es cuando hemos visto en televisión las personas que uno dice, pero ¿qué otra cirugía se va a hacer esa mujer si ya se deformó la cara? Sí. Pero nosotros lo vemos como, abro comillas y lo digo con mucho respeto, como se deformó, porque dentro de nuestra lógica ella era muy linda o estaba bien, y lo que hizo fue alterar y modificar su cuerpo, pero su mente está tan obsesionada con eso que quiere que ella lo ve normal. ¿Sí? Y ahí estaríamos hablando de dismorfia corporal. Bueno, pero entonces vamos a parar ahí porque vamos a un corte de comerciales y ya volvemos con más aquí en Tus Mañanas. Tus mañanas te transformarán. Bueno, y volvemos aquí a Tus Mañanas. Estábamos hablando con la neuropsicóloga Natalia Cano sobre esos trastornos que se presentan en las personas que, digamos, tienen este tipo de patología,
se podría decir, Sí. de culto al cuerpo. Claro que sí, Vanessa. Entonces te estaba contando que hay un tema de dismorfia corporal, y es decir, la persona realmente tiene su propio ideal de belleza en la cabeza y su propia idea de cómo se quiere ver. Generalmente es muy triste para ellos porque quieren alcanzar la perfección, pero la perfección no existe. No existe. Todos los seres humanos tenemos cosas de nosotros mismos, de nuestro cuerpo, de nuestro aspecto físico que no nos gusta. Y quiero decir que eso es completamente normal. Es decir, el hecho de que a ti no te guste algo de tu cuerpo no te hace una persona insegura o no te hace una persona inconforme, no. Muchas veces uno puede ir a hacerse un procedimiento estético y querer mejorar algo, pero aquí estamos hablando de salud mental. Estamos hablando de cuando ya rompemos esas barreras del querer ser un poco mejor, es decir, hacer ejercicio por estar mejor, o hacer una dieta, o ir al nutricionista para estar mucho más sano. Aquí estamos hablando de un tema que ya es enfermedad, ¿cierto? Y que lo tratamos con mucho respeto, porque hay muchas mujeres y hombres que cuando están en estos procesos de culto al cuerpo están viviendo también trastornos alimenticios, y ese es un tema que es bastante delicado, porque antes solo se hablaba de trastornos alimenticios para adolescentes y para personas adultas. ¿Cómo les parece que en este momento ya hay niños con trastornos alimenticios? O sea, niños de 6 y 7 años diciendo que no quieren estar gordos y incurriendo en conductas como vómito, como atracones de comida, bueno, muchas situaciones que llevan a tener esas compulsiones a la hora de comer. Entonces es un tema bastante amplio. Y en este caso de estos niños, ¿qué pasa? Digamos, ¿de dónde nace o surge esta necesidad? Volvemos a lo mismo. Generalmente pues es multifactorial. Ahí pueden haber ideas o creencias irracionales desde el hogar, infundido por mamá o papá. Entonces la niña está gordita, entonces la mamá empieza: no comas tanto, hágame el favor, está muy gorda. Entonces esas ideas van calando. A nivel sociocultural, pues lo que vemos y los referentes tanto en las novelas, las películas, los muñequitos, los juegos, etcétera, la Barbie, etcétera. Estaríamos hablando de trastornos obsesivos compulsivos ya desde la parte biológica, ¿cierto? Cuando las personas generalmente a nivel cerebral hay ciertas deficiencias en el cerebro que hacen que la persona se comporte de esa manera. Y esto tiene que ver pues con la genética, con la biología como tal del cerebro humano. Ahora bien, cada trastorno o cada situación que viven las personas, pues el objetivo o la razón que los lleva a estas personas a vivir con culto al cuerpo, hay de base varias cosas: baja autoestima, inseguridad, cómo mejorar, cómo sentirnos un poco más seguros. Sí, claro, ya hablando de estructura de personalidad, pues empezamos a ver otros componentes que se suman y que hacen que todo este evento sea un poco más traumático para quien lo vive. Este tema en realidad es un tema que pasa mucho, más de lo que nosotros pudiéramos imaginarnos, y que en realidad... Y uno pensaría que es solo en el caso de las mujeres, también pasa en los sí, hombres. Realmente estadísticamente las mujeres somos las que más pues vivimos este tipo de situación, además porque a la mujer socialmente se le exige más belleza. Sí, a nosotros nos exigen un abdomen más plano y ciertas cosas, la sociedad, a los hombres de alguna manera no tanto. Sin embargo, ya las estadísticas están muy alineadas, es decir, los hombres también están sufriendo este tipo de patologías. La seguridad, ¿cómo entonces mejorar nuestra seguridad? Pues bueno, hay muchas estrategias y muchas herramientas, pero partiendo de lo que decía anteriormente, el ser humano debe comprender su integralidad, ¿sí? No entenderse solo como un cuerpo físico, sino como un ser espiritual, un ser pensante. Nuestro cerebro realmente, Vanessa, tiene la capacidad de crear la realidad. El cerebro no sabe qué es verdad y qué es mentiras. Por eso, cuando hablamos de trastornos como la anorexia, uno dice, pero si esa mujer es divina, si tiene el cuerpo perfecto, ¿qué más quiere pedirle a la vida? Pero ella se está viendo gorda, y es porque esa es su creencia mental. Entonces yo lo que les diría frente a la seguridad es que tenemos que empezar a transformar a cambiar lo que estamos pensando de nosotros mismos, a conocernos, porque nosotros generalmente tendemos a ir más como al otro.
quién es el otro, quién es el artista que me gusta, o quién es mi novio, o quién es mi mamá, siempre ver hacia afuera, pero cada que vamos a sanarnos y avanzar en nuestra vida, tenemos que mirarnos hacia adentro, porque es que en nuestro interior están las respuestas. En nuestro interior está todo lo que necesitamos para crecer y tenemos que ir más allá del miedo, de la inseguridad, y tenemos que buscar el tan anhelado amor propio, que es muy real y es posible conseguirlo. Ahorita hablábamos de los trastornos, pero también, digamos, hay otro tipo de afectaciones a nuestra salud, depresión, ¿no?, que causa también todo esto. Bueno, digamos que estas patologías se vuelven primas hermanas de alguna manera para que nos entendamos. Y es que, claro, se suma la depresión y la ansiedad porque es como vivir en un mundo paralelo en el donde hay un parámetro establecido frente a algo, ¿cierto? Frente a ese estándar de belleza y no lo logro y no encajo. Y por más de que quiera tener X o Y curvas o X o Y estándar de belleza, no lo logro. Eso, por supuesto, tiende a detonar estados depresivos, estados de ansiedad. Y generalmente cuando hablamos de trastornos obsesivos compulsivos, la ansiedad generalmente está presente. Ya ahí hay que hablar de medicación y hay que hablar de ciertos hábitos, cambios en la rutina para mejorar y para avanzar, porque realmente es un tema que se debe tratar como una enfermedad. Bueno, yo creo que uno conoce la mayoría de los casos es cuando ya está avanzado, que la persona está totalmente obsesionada, pero ¿cuáles son esos primeros pasitos que uno dice, por aquí esta persona o mi hijo, lo veo como muy inclinado hacia esto? Bueno, es verdad. Generalmente hay que identificar qué está haciendo la persona para obtener esa belleza, ¿cierto? Porque pues hay gente que se levanta a hacer ejercicio, que come saludable, y no con esto queremos decir que es una persona que esté sufriendo de esta patología. Pero entonces cuando esa persona no entrena 1 hora, sino que entrena 5 horas, o entrena en la mañana, en la tarde y en la noche, cuando esta persona no solamente hace una dieta, sino que restringe comida, es decir, no come o come mucho en ciertas horas y en otras horas no. Cuando las personas tienen un gusto exacerbado por el espejo, es decir, que todo el tiempo se mira al espejo, se mide, se toca, posa frente al espejo y de ahí se compara o empieza a hablar en negativo de sí mismo. No, es que necesito hacer esto, o es que mira, esto no lo tengo lindo, porque empieza a desaprobarse. Hay una frente que al nosotras espejo. las mujeres que no podemos ver espejos, ni carros, ni vehículos por ningún lado. Ah, sí, las mujeres somos generalmente Pero eso vanidosas. entra dentro de lo normal, ¿o qué? Me estoy... Bueno, a veces entra dentro de lo normal, porque hay gente que realmente es muy vanidosa. Por ejemplo, yo a veces me considero vanidosa, pero cuando entro a mirarme al espejo, de hecho yo en terapia a mis clientes les tengo un ejercicio y es que les pido, claro, cuando tú hablas de cómo aumentar la autoestima, yo les digo, vamos a hacer un ejercicio y es que todos los días te vas a mirar al espejo y te vas a probar, es decir, te vas a mirar con aceptación, te vas a mirar con respeto. Y hay una técnica que es buenísima para ello, y es que generalmente cuando los seres humanos nos acercamos al espejo empezamos, ay, no, ¿qué tengo? Ay, no, mírame este pelo, ay no, mírame esto, y empiezo a criticarme, empiezo a autoflagelarme y a darme palo, como decimos, pero durísimo frente al espejo. Entonces lo primero para amarnos y aceptarnos es, soy así. Hay un ejercicio que se los quiero compartir a todos y a ti, Vane, y es que te mires frente al espejo y no te mires nada más que el iris del ojo, solo el iris del ojo. Eso a nivel mental lo que hace es que te concentres, vayas más profundo, o sea, el iris del ojo hace que tú veas tu verdadera esencia. No sé quiénes de aquí se han mirado el iris del ojo. Nadie. No, pero puedo hagan ponerlo el en práctica. ejercicio y no se miren los defectos, solo esa parte de sí mismos. Y mientras lo hagan, apruébense, agradezcan, mírense con amor, acéptense. Y eso lo van a hacer continuamente. Y tú vas a empezar a mirarte más la esencia
que la apariencia. Sabes que yo le decía a mi papá, yo me miraba al espejo y le decía, papá, usted tiene una hija muy linda, divina, hermosa, él se reía. Sí, hay gente que es muy creída, Pero es parte- pero es muy cierto también. Pero es parte también de la aceptación Sí, de su cuerpo, todos de uno somos mismo. así, claro. Natalia, qué dicha tenerte por aquí, bienvenida, esta es tu casa siempre. Gracias, Vane, por la invitación y a ustedes todos los televidentes. Espero que esta información haya sido de mucho valor. Bueno, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales y qué viene? ¿Alguna capacitación de algo? Cuéntanos. Claro que sí, pues yo estoy constantemente brindando capacitaciones y entrenamientos personalizados. En mis redes sociales me pueden encontrar como naticano.coach, también en la fanpage www.naticano.coach. Y bueno, digamos que generalmente siempre, para cada situación humana hay una solución, hay una oportunidad de mejora. Entonces la invitación aquí es que no nos quedemos viendo los problemas, sino que busquemos las soluciones, que hay profesionales, hay personas capacitadas para apoyarlos. Y bueno, si soy yo, es con mucho amor para ustedes. Claro, con mucho amor. Nata, muchísimas gracias. Y también a ustedes, muchísimas gracias. Ya volvemos con más aquí en Tus Mañanas. Tus mañanas te transforman.